vertebral o espina dorsal tiene una importancia fundamental en el esqueleto humano. Es una compleja estructura articulada y resistente que sostiene nuestra cabeza y le da soporte a la pelvis. Afecta a nuestra vida cotidiana el que no se encuentre en las mejores condiciones y dependiendo de la etapa de nuestra vida pueden surgir distintas enfermedades. Las enfermedades de la columna vertebral varían en relación a la edad de la vida en la que uno esté observando un paciente. Los pacientes de edad avanzada tienen, y en la vida media también, enfermedades de tipo degenerativas, a diferencia de la gente joven que tiene enfermedades de tipo inflamatoria o de tipo infecciosa, sin olvidar que en la gente joven también es muy frecuente las lesiones traumáticas y las enfermedades del desarrollo propias del crecimiento, como por ejemplo las escoliosis, la cifosis y ese tipo de enfermedades. No está demostrado científicamente que las malas posturas o ciertos ejercicios provoquen enfermedades graves a la columna. Factores hereditarios o de estilos de vida poco saludables son causas que han sido estudiadas y nos llaman a la prevención. De lo que se conoce, lejos lo más importante es el cigarro. El cigarro aumenta el desgaste, la degeneración en los discos intervertebrales y en la columna vertebral en general. Y si uno pregunta qué es lo principal que se puede hacer para prevenir los problemas en la columna, es no fumar. Un segundo problema que puede producir problemas en la columna es la osteoporosis. En este sentido es tremendamente relevante que especialmente las mujeres después de la menopausia se preocupen de mantener una buena masa ósea, estudiar su masa ósea y consumir suficiente cantidad de calcio, y si es que tienen osteoporosis tratarla porque es una fuente frecuente también de problemas. En los últimos 10 o 15 años han sido significativos los avances en las operaciones a la columna vertebral, con procedimientos mínimamente invasivos y una excelente recuperación para que el paciente vuelva rápidamente a sus actividades normales. Bienvenido a nuestro programa Calidad de Vida. Esta semana tenemos como invitado al doctor Babor. Es neurocirujano, profesor de la Universidad de Chile y actualmente es el presidente de la Sociedad de Neurocirugía de Chile. Marcos, bienvenido a nuestro programa. Estoy contento de estar aquí contigo. Para mí es importante venir a este programa que donde se habla, digamos, medicina, que es mi motivo de vida y lo que me gusta. Así que en esta ocasión queríamos conversar el tema de columna, queríamos hablar de lo que es la columna degenerativa. La columna normal en realidad tiene que tener sus curvas, ustedes como ven, que tiene una lordosis cervical, una cifosis dorsal, que es la forma adecuada de la columna. Esta columna lordosis es cuando tiene la curva así, hacia arriba. Y cifosis es esta parte de acá. Así. La curva así es cifosis y lordosis tiene que tener todas sus vértebras móviles. Cada segmento se mueve por un disco y dos articulares posteriores, que son las facetas. Cada unidad en sí sola es una unidad móvil, independiente, pero en conjunto hacen todo un órgano. La columna hay que verla como un órgano en su totalidad. O sea, cuando hay problemas de columnas lumbares no es raro que encontremos problemas cervicales. Y cuando usted altera o intervenimos en la columna en un sector, no nos extrañemos que podamos interferir en el funcionamiento general y a distancia. Ahora, ustedes ven que hay un agujero. Estos agujeros son por donde salen los nervios de cada estructura. A nivel cervical salen los nervios de las extremidades superiores, de los brazos. A nivel dorsal, los costillas, o sea, los intercostales, que son los que mueven los músculos respiratorios. Y a nivel lumbar están los nervios del plexo lumbar, que son las extremidades inferiores. Y en el sacro salen los nervios que tienen que ver con la zona genital y rectal y, digamos, esfinteriana. Y eso, cada agujero tiene una raíz definida. Y una función definida. Por lo tanto, la clínica al médico le permite saber la localización de la lesión de acuerdo a la función alterada. Claro, eso es importante. Sin ningún examen, solo con conocimiento, a partir de lo que el enfermo le diga, él colude dónde está la lesión. Y ahí uno enfoca su batería de examen para poder certificar la etiología de la lesión, que es diferente. Primero hacemos el diagnóstico, ¿no es cierto?, como todo, de lo que tiene el paciente, el diagnóstico de localización y finalmente el diagnóstico etiológico, que es para lo que sirven los exámenes. Claro, que es lo que tiene en definitiva. Claro, pero uno el diagnóstico de localización y funcional lo hace clínicamente. Conversando nada con más, el paciente. y con un examen clínico. Ahora,
el etiológico es que uno lo define con la imagen. Tú me decías que lo importante es que no duela, o sea que es como el envejecimiento de la columna es normal, lo importante es que no altere la calidad de vida. Eso es muy importante. La columna se va a envejecer con la edad, Ya. y eso es natural, pero va a adquirir complicaciones como discales, estrecheces, deformidades. Lo importante, que es el papel que tiene el médico que maneja la columna degenerativa, es que la calidad del paciente sea óptima con su columna, no arreglar columna, porque no existe nada, aún no se ha inventado nada que detenga el proceso degenerativo. Es como decir que yo tengo una droga que detenga la vejez, va de la mano, es parte de la... Otro concepto importante, nadie puede ofrecerle a un paciente que yo le voy a hacer un tratamiento a la columna y nunca más va a tener problema de columna. Va a seguir teniendo problema de columna. Cuando parte el proceso degenerativo, yo le arreglo algo puntual, pero el tiempo le va a seguir dando otros problemas. Yo le explico más didáctico al paciente, es como que usted venga y se quiere arreglar la arruga porque se siente viejo, se tira la arruga, pero no está más joven, está sin arruga, pero la vejez sigue igual. Por lo tanto, va a seguir con problemas. Nosotros no hemos llegado a ser todavía, así que no tenemos Así problemas. que en el fondo la columna es lo mismo, tú la arreglas lo que tiene doloroso y molesto, pero la columna va a seguir en su curso de degeneración natural. Por lo tanto, es tan importante, aquí viene lo que quería yo decir, dar el mensaje de que la columna hay que intervenir lo menos posible. O sea, lo mínimo, cabe esto la cirugía mínimamente invasiva de columna. Lo menos invasivo para la columna es no hacerle nada, tratamiento médico. Y de ahí para adelante, porque lo que yo haga en la columna no tiene vuelta atrás y no va a ayudar a detener el proceso, al contrario, puede acelerarlo sin querer. ¿Qué es lo que es una discopatía? Es muy importante. La discopatía es el inicio de la degeneración de la columna. O sea, y eso, la causa, se ha estudiado mucho. Lo único que tiene nivel de evidencia aceptable es que es genético. O sea, hay gente que tiene discos de mejor calidad y otros de peor calidad. Por lo tanto, es que te duran más o menos. Pero no se ha probado que ni el sobrepeso, ni que la postura, ni que el trabajo... O sea, pero la palabra discopatía es una palabra vaga. Es la enfermedad del disco. Discopatía. Claro, esa es la enfermedad del disco, lo azulito que muéstralo de nuevo. El azul. Y claro, este es lo que une las vértebras y amortigua el movimiento y mantiene el movimiento normal de la vértebra. Cuando el disco se empieza a degenerar, porque se deshidrata, se empieza a romper la fibra del ánulo, el disco tiene un núcleo que es como un centro semilíquido y un ánulo de tipo fibrótico duro que mantiene la vértebra. Cuando se deshidrata y pierde su función, se altera el movimiento, porque el disco se degeneró. Y todos sabemos que la principal causa de dolor y de artrosis es el movimiento normal. Si yo tengo una disfunción del disco, voy a tener todos los problemas agregados de la degeneración. O sea, por lo tanto, parte por el disco enfermo. Acá tú ves los diferentes estadios del disco. Primero el disco empieza a deshidratarse y disfunciona y se puede complicar con hernia. Pero esto es una etapa que ya se le agrega lo que se llama un cuadro de inestabilidad. El disco ya, al perder su función, ya hace que el movimiento sea inestable. Micro inestabilidad se llama, cuando el movimiento es anormal. Y ese movimiento anormal lleva a esto, a la artrosis del cuerpo, Claro. Y esto, paralelamente, se produce artrosis de las facetas, de las articulares. Acuérdense que todo segmento cuenta con un disco y dos topes posteriores, que son las articulares. O sea, el disco y los dos articulares. Entonces, si el disco falla el articular, falla el disco y lleva a una artrosis. Y esto termina al final termina, lo último, esta artrosis lleva a una estrechez del canal. Aprieta los nervios y al nivel cervical la médula, lo que vaya por dentro. El canal tiene que tener un lumen adecuado para que pase en la estructura nerviosa. Si estas articulares se hipertrofian con cachos, esto le salen cachos, ¿no es cierto? Este lumen va perdiendo, este canal va perdiendo diámetro. Y por ahí pasa en la estructura neurológica, lo que lleva a mayor dolor, a pérdida de la movilidad. Preventivamente, ¿sirve de algo
el gimnasio, las personas que me están escuchando, ir al gimnasio, hacer movimientos de columna, etcétera? Sí, yo creo que la escuela columna, o sea, tener no cualquier gimnasia, un ejercicio físico dirigido a manejar bien la musculatura paravertebral, abdominal y la postura, pueden ayudar a mantener en mejores condiciones esta columna que está yendo a la degeneración. Probablemente no detengan el proceso degenerativo, pero va a ser menos sintomático. Y en este mismo sentido, cuando uno tiene problemas en la columna, ¿por qué duele? En este mismo segmento que estamos analizando, la unidad móvil de la columna, existen diferentes cosas que duelen. Dice primero los ligamentos y los músculos que están alrededor de la columna. Y esos músculos, cuando hay una alteración del movimiento, se contraen y producen contractura muscular y eso da dolor. Duelen las facetas, como dije. Cuando la faceta se inflama, porque el disco está funcionando mal, o sea, Esta es la faceta. si el amortiguador funciona mal, los topes laterales se dañan, Ya. duele. Esto es lo que duele. La articular duele. O sea, duele el músculo, el filete que va aquí adelante. La articular. Claro. Duele el hueso, la vértebra se inflama cuando se está moviendo anormalmente, en vez de tener un movimiento armónico, tener un movimiento de cizallamiento, se inflama y duele. Esto es la vértebra. La vértebra misma. Duelen las raíces, lo que sale por esos orificios, Acá. cuando hay movimiento anormal y se machacan o se comprimen intermitentemente, duelen, y también duele el disco. En la etapa última degenerativa del disco se inerva. ¿El cartílago duele? Internamente no, pero la pared del disco se inerva y también duele. Ya. Entonces, todo eso, pero lo más importante es la última palabra, esto que tengo aquí, que siempre el dolor es multifactorial. O sea, multifactorial que todo, responde a muchos factores, no es junto. una cosa. Claro, muchos médicos quieren definir qué es lo que duele. Parte del diagnóstico es la faceta, no, es una cosa muscular solamente. No, si duele, porque si uno entiende el proceso, si el disco está malo y hay una disfunción, duele todo un poco más o menos. Por ejemplo, una de las cosas que más duelen son las facetas, pero también duelen otras cosas, como cualquier articular, y son dolorosas, como te dolería una muñeca, una rodilla o una cadera. En cambio, la articulación discal es un poco diferente, no tiene sinovial, por ejemplo. Y lo otro importante es que, ¿por qué duele? Porque una cosa es lo que duele. ¿Por qué duele? Porque existe, vuelvo a insistir, el movimiento anormal. Y eso genera inflamación y compresión. Entonces, un disco alterado que genera un movimiento anormal lleva al dolor multifactorial. Y eso no es fácil de entender. Generalmente los médicos todos tenemos que buscar el motivo justo del dolor. Exacto, y no, tu solución era hacer una denervación facetaria y el paciente sigue con dolor. Ahora, yo quiero entrar, digamos, al manejo. O sea, el manejo de la columna degenerativa es el manejo del dolor de la columna. No se trata de arreglar columna, como algunos creen que yo tengo la columna chueca y quiero que me la enderece, y al enderezarla se me... Me acuerdo que le ponían una clavija ahí. O la endereza, claro, yo puedo tener una columna perfectamente derecha, punto de vista foto, y estar con mucho dolor, porque no entendimos el proceso. De hecho, hay pacientes que se operan y quedan con dolor. Pero más de la mayoría de los pacientes que se fusionan, hacen fusiones largas, más de la mitad quedan con dolor. Entonces le dicen, no, usted está perfecta, la columna está perfecta, no tendría que dolerle, pero me duele, porque el dolor es multifactorial, no es solamente que esté derecha. Entonces el problema nuestro no es enderezar columna, es quitar el dolor de la columna degenerativa, porque la columna degenerativa va a cambiar su postura, va a cambiar su eje naturalmente, y si no duelen hay que dejarlo. ¿Cómo son las estrategias del manejo del dolor? El manejo del dolor, primero que nada, es manejando las complicaciones. Por ejemplo, si tuviéramos una hernia a la columna, yo lo que necesito, la hernia duele por dos motivos, o por compresión y por inflamación. Yeah. Si yo manejo la inflamación junto con la compresión a través de técnicas muy poco invasivas, mínimas, y quito el dolor, me basta. Ya no es necesario sacar la hernia, como se creía antes. Que uno tenía que tener una hernia, tenía que sacar la hernia. Sacar el disco. Sacar el disco con la hernia y dejar todo una... Eso no es. A mí me cuesta convencer a pacientes que no les duele, que tienen una hernia grande, que no se operen. Pues doctor, si tengo una hernia, opéreme. Pero si a usted no le duele, no tiene necesidad de operarse. Lo importante es que no duela, porque está probado que sacar o no sacar una hernia, el pronóstico a largo plazo de la columna es el mismo. No hay cambio por haberlo operado o no haberlo operado.
pero lo que sí importa es que no duela. Por lo tanto, con técnicas mínimamente invasivas uno puede, si cumple la función de quitar el dolor de la hernia, llámese desde bloqueo, nucleotomías percutáneas, que es lo que quería mostrarte. Por ejemplo, esa hernia grande, yo hice una técnica de una punción al disco, aspiré disco y le puse eso que está blanco ahí, ozono, como un elemento antiinflamatorio. Después de operado, la hernia no desaparecieron totalmente, pero se achicaron. Este paciente no se operó y se le quitó el dolor y funciona perfectamente. No necesito, si no tuviera sido la técnica clásica, tendría que haberle sacado 4 discos. Te aseguro que estaría con más dolor. Porque la disfunción que le creo es peor que la hernia. Esta es una técnica que se hace percutánea, con el paciente de lado, con bajo radioscopía, una maquinita que es un chamber, o sea, un rotor que pulveriza parte del núcleo y lo aspira con agua. Yo aliviano la presión del disco y después saco ese polvo de hernia, o sea, el núcleo pulposo, y con una incisión que es una punción, el paciente se le quita el dolor. Y no tuve que sacarle la hernia. Pero le cumplí la función de que no le duele y a los 3 días esté trabajando. Eso es importante, como en el fondo siempre la columna creativa se enfrenta como dolor. Ahora, aparte de las complicaciones, puede generarse dolor por alteración del movimiento. El movimiento anormal genera dolor, inflamación y alarre artrosis. Un paciente que tiene una claudicación, una cojera, le da artrosis de cadera. Si yo tengo un disco malo, me da una artrosis dolorosa. Por lo tanto, yo puedo en una etapa inicial tratar de corregir ese movimiento para que no caiga en eso. Con este dispositivo, que se pone también a través de la piel, se pone en este nivel. Por ejemplo, el paciente cuando se estaba de pie, la vértebra, fíjate la vértebra superior cómo se iba para atrás. Mira, y achicaba el agujero de salida. Claro, sí. El paciente de pie no podía estar, tenía un lumbago y se le dormían las piernas. Yo le puse, le puse este tope que se pone a través de la piel, ahí. Basta esta corrección del movimiento anormal para que el paciente no tenga dolor. Pero yo no le fusioné la vértebra, mantuvo su función y le prolongué un poco la vida a esta columna. Y el paciente está asintomático con nuestro y le devolvemos el movimiento normal. Y con eso corregimos el dolor y pensamos que podemos retardar un poquito el cuadro degenerativo. ¿Cuánto demora una operación de este tipo así percutánea, que no hay incisión de la pierna? A través de guía, son a través de guía, de alambre, media hora. Y lo hago con local, con anestesia media hora, 1 hora, con anestesia local. Pero corrijo el movimiento normal, por lo tanto corrijo toda esta escalada degenerativa. Por un tiempo, el paciente, si llega en 10 años me dice, doctor, esta cosa sigue el disco mal, pero por supuesto, porque la vejez sigue. O sea, usted sigue. Tú le estás dando un paliativo y dándole calidad de vida. En el fondo, postergo el problema, un poco más allá, pero si es diferente yo terminar fusionado a los 50 años que a los 65. Sí, lógico. Es muy diferente, porque si a mí se me fusionan 3 discos acá o 2 discos, porque se me enquilosaron por la artrosis, estos empiezan inmediatamente a sobrecargar los de arriba y al cabo de un tiempo voy a tener todos los discos por arriba mal. Si yo logro mantener el movimiento más tiempo aquí y quitar el dolor y conservar el movimiento, esto se va a retardar. Igual va a envejecer. A los 80 años todos vamos a tener una columna con todos los discos malos. Pero ojalá que sea lo más tarde posible con menos dolor. Y lo más llevadero y lo menos, pues claro. Eso es el manejo. Y hay técnicas también cuando ya la cosa no da para más y por ejemplo tenemos que ya el movimiento está tan anormal que hay que limitarlo, que no se mueva. También hay técnicas percutáneas, o sea mínimamente invasivas. Saco el disco y puedo poner un dispositivo expansible que me levanta la vértebra y ya no deja que se mueva más, pero sin romper los músculos y sin romper el resto de la anatomía. Eso se pone a través de una punción también. La gente se olvida que cuando hace una fusión y rompe toda la musculatura, no solamente rompe los músculos y los mata, sino que rompe la inervación y todos los reflejos. La columna tú no piensas moverla, se mueve automática. Yo puedo tener una columna perfectamente alineada con tornillos, pero sin músculo y sin nervio. Esa columna disfuncionante duele, porque está disfuncionante. Y finalmente, cuando todo falla, existe algunos tratamientos que son del dolor. Por ejemplo, acá, si tú ves, este nervio,
que está aquí, que el ramo posteromedial inerva esta famosa articular dolorosa. Y este nervio es solamente sensitivo. Yo puedo, a través de métodos de estimulación y neuromonitoreo, ubicar ese nervio. Y yo puedo lesionar el nervio y quitar el dolor lumbar, como un poco el tratamiento de conducto de las muelas. O sea, ya la columna no tiene remedio, está artrósica, pero me duele, de la de nervio. Pero sensitivamente, para no alterar la motilidad, y te quito el dolor, sin dañar la musculatura. Y eso sirve por un tiempo, que desgraciadamente en la columna hay tanta inervación que los nervios se regeneran. Yo llego a través de una aguja, a donde va el nervio, en la anatomía anterior, en esta zona. Ahí llego. Y de ahí yo estimulo sensitivamente para ubicar la zona dolorosa. El paciente te tiene que está decir, despierto, si todas estas cirugías se hacen con paciente despierto con local. Dice, ahora me duele. Así me duele. Después hago estimulación motora para saber que estoy lejos del ramo motor, que no se me contraiga el músculo paravertebral. Claro, el motor es el movimiento. Estimulo y veo que no se mueve. Si no se mueve, quemo. Si se mueve, corro la aguja hasta que no se mueva. Entonces yo con esa cirugía que es muy precisa y muy bonita, tú puedes quitar el dolor de la columna porque quita la inervación dolorosa. Cuando esto hace cuando ya no hay nada que hacer. Ya está en artrosis, el dolor y ¿qué vamos a hacer? Ya está todo pegado ahí. Marco, y finalmente, ¿en qué termina? O sea, este es un proceso normal, que se envejece la columna. ¿En qué termina esto? Siguiendo nuestra línea de pensamiento, este movimiento normal va a llevar a una artrosis, esta artrosis va a producir una fusión. La artrosis es inflamación. Y esta fusión con hipertrofia, con aumento de las articulares, va a llevar a una estenosis o estenorraquia. Explica acá. Una estrechez del lumen, en la foto se ve claramente. Miren la foto, ahí una curva normal, ese es el lumen donde van todos los nervios. Perfecto. Acá, ahí. Se ve ahí. Y ustedes ven en la etapa final de la vida de todos nosotros, vamos a tener una, como acá, como a tu derecha en la foto, mira vos, esta hipertrofia de los ligamentos y de la articulares va a llevar que el lumen, o sea que el diámetro del canal se pone como triangular y se estrecha. Sí, claro. Lo que lleva a que todas las raíces estén trabajando bajo isquemia en el fondo y estenosis. Hay una técnica nueva que en el fondo yo la impuse, la empezamos a hacer acá y ya se hace en algunas partes también, y es una técnica que se llama laminoplastía uniportal. Yo a través de una incisión de este porte de 1,5 centímetros puedo con una fresa entrar al canal, fresar acá. Como el Dremer. Claro, como se ve ahí en el esquema. Claro. Freso, puedo limpiar el lado contralateral, no tener que abrir todo, manteniendo la estructura ósea por dentro y liberando el canal como se ve acá. Y esto se puede hacer, si hay 3 niveles, lo hago con 3 orificios, para no romper todos los músculos. Me meto intermuscular en uno, en otro y en otro. Y después de operado, mira cómo queda. Pasa perfectamente. Y esto, la cirugía fue de este tamaño, de 1,5 centímetros. Marcos, te queremos agradecer tu presencia y lo que tú representas, que a toda la Sociedad de Neurocirujanos de Chile. Para mí es un gusto estar contigo, así cuando quieras estamos juntos. Muy bien. Que tenga buena semana.